Hola, hola, buenas, buenas. Bienvenida a toda la comunidad de Conciencia Orgánica a esta nueva clase abierta sobre el ser y la esencia. ¿Cómo están todos y todas? ¿Qué tal? Bueno, espero que sea una grata sorpresa para ustedes. Aquí les traigo esta clase abierta. Y bueno, les cuento un poco, ¿no? De dónde surge esta propuesta, esta idea. Bueno, la verdad que hasta poder hacer un vivo, un directo en YouTube, va a pasar un tiempo, y me parecía que estaba bueno el seguir ahondando sobre la información y la temática que vimos la clase pasada, sobre todo aprovechando que hubieron algunos defectos técnicos, tanto el micrófono como también algunos problemas con las diapositivas. Me pareció que podía ser una buena oportunidad para repasar esa información, ya salvando estos defectos técnicos, ¿no? Mejorando un poquito la parte técnica, para que puedan tener el audio más claro, puedan tener la información bien registrada, y también poder ahondar un poco más en el núcleo de este tema, ¿no? Que es esa conexión con la propia esencia, ¿no? Y cómo llevarlo a la vida cotidiana. Así que bueno, de eso se trata esta clase de hoy, de un repaso. Vamos a ver las temáticas de la clase pasada, pero mucho más resumido, mucho más dinámico, para ir al punto nuclear que nos interesa. La clase pasada hablamos de los estadios de conciencia, que es un desarrollo conceptual generado por Ken Wilber, uno de los padres de la psicología transpersonal, y él nos va explicando, ¿no?, cómo la conciencia va haciendo todo un proceso por distintos estadios, que son formas de ver el mundo, que van incluyéndose unos a otros. Ahora vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Pero bueno, esto nos ayuda como a comprender el camino de evolución que tiene esa esencia, esa parte álmica, cuando ingresa al mundo de la materia, ¿no? Cuando encarna en un cuerpo físico. Y cómo de alguna manera este camino y proceso material va llevando a esa esencia desde alejarse de sí misma hacia retornar a su origen, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir esta información. Muy bien, bueno, acá está. Así que hoy vamos a hablar del ser y la esencia, ¿no? Esta es la parte 2 de la clase que estuvimos trabajando estas temáticas. Así que bueno, como pueden ver, acá ya en este dibujito está un poco graficado esta idea, ¿no? Estos distintos círculos van a representar la fuente de energía universal del cual emana toda la creación. ¿Sí? Vamos a tener que comprender y tomar como un paradigma basal esta idea de que existe un espíritu, un ser mayor a todos nosotros, una conciencia o inteligencia que trasciende todas las pequeñas conciencias e inteligencias de los seres humanos, por ejemplo, y del cual todos venimos. Obviamente esta información fue estudiada por distintas culturas antiguas, escuelas esotéricas. Es una información que, bueno, todas las tradiciones espirituales coinciden en esta misma idea. Y bueno, de alguna forma esta gran fuente, que es el gran espíritu, ¿no? Como lo mencionan algunos nativos americanos, ese gran espíritu de alguna manera se quiere experimentar a sí mismo y comienza a extender de su ser aspectos que se van disminuyendo en potencial para ir experimentando en distintos niveles de la materia, hasta llegar a este plano de la materia, ¿no? Este plano tridimensional en el cual nosotros estamos encarnados. Así que bueno, un poquito esta mujer acá que está sentada representa ese avatar, ese individuo encarnado, y esos círculos que están alrededor de ella podrían representar esa gran fuente universal que se va extendiendo de su origen y disminuyendo en potencia, para decirlo de alguna forma, ¿no? Puede decirse también que se está multiplicando o fractalizando, ¿no? Pero es como que fuera cada vez en envases más pequeños, ¿no? Hasta el punto de mayor densidad, que sería la experiencia en la materia en la que nosotros nos encontramos, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto mismo lo vamos a ver también en esta imagen, ¿sí? Aquí tenemos un poquito
desde los conceptos más antiguos, ¿no? Orientales, lo que sería, bueno, esta fuente, este logos, ¿no? De donde proviene todo lo espiritual, ¿no? Todo lo que sería la conciencia, cómo va, de alguna manera, encapsulándose esta totalidad en pequeñas partes, ¿no? Que bueno, muchas tradiciones le llaman mónadas, ¿no? Y luego va disminuyendo, encarnando en otros envases más pequeños, hasta llegar a los niveles de la personalidad, los niveles astrales y los niveles físicos, sí que son los más densos. Entonces, bueno, este es el camino, el recorrido estelar, cósmico de la conciencia, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a hablar un poco en el autoconocimiento, no solo de la integración de los aspectos inconscientes de la propia personalidad, sino también la integración de los aspectos inconscientes del sistema biológico de origen, o sea, de la familia de la cual uno viene, pero también tenemos que comprender que el alma, ¿no? Tiene muchas encarnaciones, muchas vidas, y antes de esas encarnaciones materiales, ya podemos ver que el alma también trae un recorrido que ya no tiene que ver con los mundos de materia, ¿no? Tiene que ver con ese origen. Así que bueno, de ahí se extienden muchas temáticas que podemos tratar, pero a nosotros, ¿por qué nos interesa esto? Porque cuando hablamos de la esencia, estamos hablando de una parte de ese ser que es una totalidad. Y para eso tenemos que tener conciencia de que más allá de la materia, es decir, más allá de esta encarnación, y también más allá de todas las encarnaciones que hayamos tenido en este planeta o en estas realidades de materia física, también el alma viene con un recorrido mucho anterior desde esas esferas elevadas, superiores de conciencia. Muy bien. Acá lo tenemos escenificado, sería la misma idea, pero bueno, a través de una imagen que representa más el mundo holográfico, digamos, las dimensiones más allá de la tridimensionalidad, ¿no? Lo cuántico, y lo tenemos representado, ¿no? Como esta fuente que emana desde la antimateria, o sea, más allá de la materia, y va bajando, ¿no? en una cantidad de personalidades, ¿no? Porque de alguna manera ahí es el punto que decimos que el alma va disminuyendo su potencia para encarnar en envases cada vez de mayor densidad y por ende de menor capacidad de contener esa energía, ¿sí? Por eso acá lo tenemos representado como, bueno, estas cantidades de personalidades que en realidad serían nuestros yo superiores, ¿no? Y las instancias superiores a este yo superior que contienen una información mucho mayor a nuestra personalidad. De hecho, hay muchos yoes, ¿no? En ese envase. Pero bueno, esto es metafísica bastante avanzada, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que comprender es esto, que venimos de una fuente mucho mayor y que la parte nuestra que encarna acá es una parcialidad, ¿no? De esa mónada de la que venimos, en las cuales hay una capacidad de contener muchas más conciencias individuales, ¿sí? Que es lo que nosotros experimentamos en este plano. Entonces, bueno, acá vamos al punto, ¿no? de que veníamos trabajando desde la clase anterior, cómo lo llevamos esto, ¿no? A la parte psicológica. Bueno, vamos a recordar este gráfico, espero que lo vean bien acá, pero bueno, de alguna forma este ser, esta alma, a ver, el ser sería esa fuente universal, esa totalidad, ¿sí? El ser es un único ser, justamente porque es la fuente, es el gran espíritu. Y las almas serían estas gotitas, ¿no? Estas individualidades. Es como decir que ese ser tuviera una cantidad de células y cada una de esas células fuera un alma, ¿no? O que ese ser único fuera un océano y cada una de las conciencias individuales de ese océano fuera una gotita, ¿no? Son las distintas metáforas que se han utilizado, ¿no? En las distintas estudios y escuelas esotéricas y metafísicas que han tratado estos temas de espiritualidad. Entonces, bueno, el alma ya sería esa conciencia más individualizada que emana de esa conciencia mayor. Y esa alma llega a un cuerpo encarnado
y comienza a tener una experiencia tridimensional en la materia. En esa experiencia, el alma va a comenzar a generar este constructo del ego, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver con los estadios de Wilber, pero sí tenemos que comprender que por un lado está esta esencia, esta alma, que también la podemos expresar con los términos de la conciencia, la presencia, el ser. Siempre estamos hablando de esta parte anterior a la encarnación humana, ¿sí? Esta parte que de alguna manera trasciende los límites de la materia y tiene una continuidad. Por eso es la conciencia la que tiene una continuidad. Entonces, en este ojito nosotros vamos a representar a la conciencia. Y esa conciencia tiene una capacidad de ser consciente, ¿no? De ver, y va a comenzar a verse a sí mismo a través de la construcción de una identidad, y esa identidad va a estar conformada, ¿no?, por todos los valores y la información validada por ese entorno, ¿sí?, por el entorno familiar, social, cultural, donde ese individuo está encarnando. Entonces, bueno, en la personalidad se genera todo un constructo donde hay partes que son visibles, que sería la cara visible, ¿no?, de esta esfera. Si nos imaginamos el ego como esta esfera, obviamente que donde está haciendo foco la conciencia es la cara visible. Y la cara que queda en sombra va a contener todos los aspectos de ese ser, todas las cualidades de ese ser, toda la información que de alguna manera también está heredando de ese ambiente donde está encarnando, pero toda esa información que ese ser pueda contener y que no esté validado por su cultura, que sea peligroso por las connotaciones históricas de la conciencia de ese sistema, o sea, toda esta información que es sobre todo de un inconsciente muy estructural, porque no solo es lo que hemos idealizado o lo que consideramos bueno o malo en nuestra cultura, eso sí, pero también es mucho más inconsciente todo lo que el inconsciente biológico ha reconocido como un peligro para la reproducción y la supervivencia del clan. O sea, toda la información de nuestros ancestros que los haya llevado a sufrir o a separarse de sus familias o a no poder continuar con su clan, va a ser guardado como información peligrosa y también va a ser evitado por esa personalidad. Entonces hay información muy, muy profunda de todo lo que tenemos que negar y evitar. Y así se generan estos dos compartimentos, podríamos decir, que está la parte consciente y más validada. Igualmente, dentro de ese ego, de la parte que la persona se identifica, hay muchos mecanismos del ego que son inconscientes. Esto es un poco una contradicción conceptual, ¿no? Porque muchas veces las personas confunden el inconsciente como ese ámbito o espacio, que realmente no es un espacio físico, ¿no? Pero podríamos imaginar como ese espacio donde va donde se almacena, ¿no?, la información que no se quiere integrar conscientemente, que no se quiere elaborar, que se considera peligrosa. Ese es un espacio. Y otra cosa es decir que hay mecanismos que son inconscientes. Eso ya es un adjetivo, no es tan topográfico, se dice en psicología, ¿sí? Entonces, hay mecanismos que son del ego, que es la parte más consciente, que son inconscientes, ¿sí? Porque justamente el ego va a generar todo este constructo, pero va a ser en un piloto automático. Entonces, mucho del ego, que si bien es la parte que reconocemos y nos identificamos, mucho tiene una cualidad inconsciente, ¿sí? Por más que no venga de la parte que llamamos inconsciente, sino que tiene este adjetivo, esta característica de estar funcionando en un piloto automático. Así que bueno, este gráfico nos va a servir mucho en todo lo que sea psicología transpersonal, porque lo que vamos a aprender es que todo lo que tenemos que integrar en nuestra conciencia, ¿no?, las actitudes que no nos gustan, las emociones que no nos gustan, las situaciones de la vida que juzgamos, todo eso va a estar en esta sombra, ¿no? Pero que de alguna manera no se trata de que nos identificamos con el ego o con la sombra, sino que nos identifiquemos justamente con este espacio, con el espacio de la conciencia, que comprendamos que somos algo más que esa identidad, que esos pensamientos, que ese cuerpo, y que esas circunstancias vitales, que somos algo que trasciende todo eso, ¿sí? Y ahí volvemos a nuestra verdadera naturaleza. Entonces, este gráfico nos va a ayudar mucho en todo lo que sea empezar a practicar la desidentificación con mi ego,
¿sí? El poder ver que sí, hay una parte de mí que siente esto, que puede ser del ego, hay otra parte que siente otra cosa, que puede ser de la sombra, pero que yo no me tengo que poner de ninguno de esos lugares, ¿no? No tengo que tomar partido, ¿no? Por ninguno de esos lados, sino que tengo que poder, desde mi ser, desde mi conciencia, integrar todas las partes, comprendiendo que las partes que están visibles son las que han sido validadas por mi cultura, y las partes que están invisibles han sido las reprimidas por mi cultura o sistema familiar, ¿sí? Y que a fin de cuentas son todos aspectos humanos, pero en la medida en que yo las vea y las integre, puedo generar un nuevo aprendizaje y salir de esa repetición, ¿no?, en la que se viene transmitiendo toda esta información, a través de una repetición automática. Así que bueno, les recomiendo mucho que guarden esta imagen en su mente, porque realmente les va a servir mucho para practicar en su día a día, ¿no? Esto de, bueno, ver aspectos de sí mismo y sentirse en contradicción, sentirse que uno rechaza aspectos de uno mismo. Bueno, esto lo pueden profundizar mucho más en la clase sobre la sombra, pero es esto, ¿no? No voy a poder integrar esos aspectos en sombra, no voy a poder realmente y reconocerlos para transformarlos en la medida en que no me posicione en este lugar de la presencia, en este lugar de la conciencia. ¿Sí? Voy a rechazar mientras esté posicionada en el ego. Estoy inconscientemente identificada con un aspecto del ego y por eso me estoy peleando con la otra parte. Así que bueno, es un gráfico que es muy útil. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver un poquito entonces los estadios de la conciencia de Ken Wilber, ¿sí? Él nos dice que representan un proceso jerárquico de los estados de la conciencia, donde cada estado va formando parte de un estado superior y más amplio que lo engloba, ¿sí? Entonces, las tradiciones religiosas, escuelas psicológicas, filosofías o terapia van a trabajar siempre desde alguno de estos estadios o espectros, ¿sí? Y tienen sentido dentro de los mismos, pero siempre puede haber otro, ¿no?, que está englobando al anterior. Bien, vamos a ver. Bueno, acá lo que nos explica Ken Wilber es que cada uno de estos estados tiene, bueno, justamente esta capacidad holográfica, ¿no?, de ser un todo y una parte del todo al mismo tiempo, y que cada nivel de conciencia tiene 4 tendencias. Conservar su individualidad, ¿no?, esto de que un estadio en sí mismo es una totalidad, adaptarse a la totalidad de la que forma parte, o sea, también reconocer que forma parte de una totalidad más amplia, ascender a un nivel superior, lo que sería la trascendencia, o descender a un nivel inferior, lo que se llamaría disolución, ¿sí? Entonces, la evolución de la conciencia es un proceso jerarquizado de inclusión creciente. Cada nivel de conciencia trasciende e incluye a sus predecesores. El estancamiento en un estado de conciencia cierra la puerta a estadios superiores, pero sigue funcionando sin ellos. Por eso vamos a ver que no todas las personas, de hecho, la mayoría de la población no accede a todos los estadios de conciencia. De hecho, pueden quedarse en alguno de los estadios más bajos, ¿sí? Y sin embargo, dentro de ese estadio es totalmente funcional. Y nunca vamos a saber si a nivel álmico, parte de quedarse en ese estadio de conciencia no tiene que ver con ese aprendizaje de esa alma. No podemos considerar que todos tienen que hacer el mismo proceso ni llegar a los mismos estadios de conciencia, ¿sí? Por eso para muchas personas, para muchas almas, puede ser suficiente un estadio de conciencia para el aprendizaje y la elección espiritual que necesita. Sin embargo, va a haber otras experiencias álmicas que van a requerir de ir trascendiendo esos estadios, ¿no? De hecho, puede suceder que un alma ya haya atravesado todos los estadios en vidas anteriores y por ende, en esta vida rápidamente va a tener que llegar al estadio en que quedó, ¿no?, su conciencia en el nivel anterior. Por eso vemos gente muy joven, chicos a veces de 19 años, que tienen justamente un paso acelerado por estos estadios de conciencia y no tiene nada que ver con la edad, ¿sí? Bien, la evolución, dice, se autosupera en dirección hacia una complejidad, profundidad creciente, una diferenciación, integración creciente y una organización, estructuración creciente.
Es importante destacar que esta noción de Wilber no representa una evolución en escalera, o sea, todo lo anterior justamente es para abrir la mente a esta idea y a esta forma de pensar, de que si bien el autor está planteando toda esta información, no quiere decir esto que decíamos, de que sea un camino lineal y que todos vamos a pasar por lo mismo, sino que en realidad es más bien un proceso en espiral ascendente, en el cual muchas veces volvemos a estar en el punto anterior y tenemos la capacidad de ascender o descender en este espectro, en distintos momentos o periodos de nuestra vida, ¿sí? Acá tenemos un poco el espectro, que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Pero bueno, podemos ver, nosotros vamos a ver ahora los estadios de conciencia como niveles del yo, ¿no? Y obviamente los primeros niveles se estarían ubicando en esta fase, ¿no? En este nivel 1, que es el más arcaico e instintivo, ¿no? Y acá aparece el yo corporal, el yo emocional, el yo mental, luego aparece, ¿no? La etapa más mágica, ¿no? Más animística, y bueno, en esta etapa vamos a ver que ya aparece el yo social, también aparece luego esta etapa de dominación y poder, que tiene más que ver con la supervivencia, ¿no? Pero que, bueno, desarrolla, ¿no? Ese yo social, ¿sí? Bueno, aquí estarían también esta parte de las reglas, esta parte del éxito, ¿sí? Y ya el yo centauro se estaría más ubicando en este nivel comunitario ecológico, que tiene que ver con las relaciones humanas y con la metacognición, ¿no? Pensar más allá de lo que aprendí en mi entorno y en mi grupo. Y luego ya los niveles transpersonales se ubicarían más en estos niveles últimos, ¿sí? Que son integradores, sistémicos o holísticos y universales. Ahora lo vamos a ver bien un poquito por etapas. Pero bueno, acá ya tenemos una definición, ¿no? El nivel de abajo, el nivel de supervivencia, tiene que ver con las necesidades. El nivel mágico y animista tiene que ver con el tema de la tribu, la pertenencia, ¿no? Y aquí hay aspectos que tienen que ver más con estar conectado, ¿no? Con lo que es sagrado, con lo que es valioso, ¿no? Hay aspectos que son muy positivos de esta fase, pero bueno, que nos mantiene mucho en lealtad a la pertenencia y al grupo. El nivel egocéntrico ya tiene que ver con el yo, ¿sí? Y tiene que ver con, bueno, ya salir de esa lealtad, ¿no? El nivel estratégico tiene que ver con, bueno, un poco la competencia, ¿no? Más en un yo social, y ya en el nivel igualitario es el yo centauro, que ya va más allá de, bueno, de esta parte social de la identidad, sino que puede verse más allá de esas reglas. Luego estaría el nivel integrativo, ¿no? Que lo explica aquí como que completa responsablemente, la persona está completa, está más satisfecha con su interior, y es responsable con lo que es y con lo que aprende, ¿no? Y en el nivel holístico lo define como la completitud de la existencia a través de la mente y el espíritu, ¿no? Bueno, son definiciones muy pequeñas, pero van a la idea. Aquí dice, lo que propongo es que la psicología del ser humano maduro es un proceso espiral emergente y que se desenvuelve marcado por la subordinación progresiva de los sistemas conductului anteriores hacia los nuevos sistemas de más alto orden. Bueno, que es un poco lo que estábamos explicando. Entonces, para dar un paneo general, en los niveles de abajo, que hablábamos como niveles de supervivencia, tenemos el yo corporal, que tiene más que ver con los estadios de conexión con la dimensión corporal del ser, ¿no? Donde el niño obviamente tiene esta etapa motriz muy desarrollada, de exploración. Luego se va desarrollando el yo emocional, cuando se van integrando las emociones básicas, aparece el principio de la búsqueda del placer y la evitación del sufrimiento, el instinto de supervivencia, ¿sí? Es un yo que de alguna manera los mamíferos, otras especies de animales, también poseen. Luego estaría el yo mental, que ya es un punto al que no llegan esas otras especies, que el ser humano ya como empieza a generar una identidad, un ego, que sería la esfera de la que hablábamos, apoyado por el desarrollo del símbolo, ¿no? La palabra, el lenguaje, ¿sí? Bueno, y a través de este desarrollo de lo mental, se va pasando al nivel personal, ¿no? Que ya tiene que ver con un yo social. Aparece el deseo de adecuación y de pertenencia,
¿sí? La persona busca encontrar su lugar en el mundo, y es todo un proceso de modelado hacia las formas aceptables y significativas para la sociedad en la que pertenece, ¿no?, ese individuo, ¿sí? Se va asimilando, bueno, una moralidad, una cultura, forma de comunicación. Si todo lo que no corresponda a este nivel o no se pueda integrar en ese modelado, va a ir a lo que se llama un inconsciente biosocial, ¿sí? Se va a ir almacenando en este inconsciente biosocial. Luego, dentro de este nivel personal, hay un desarrollo posterior. Si la mayoría de las personas llegan al desarrollo del yo social, sí o sí. Luego está esta parte que ya es un porcentaje menor, ¿sí? Podríamos decir un 40% de la población, que llega a este estadio, que es el yo centauro, que ya va superando el egocentrismo, porque, bueno, de alguna manera esta parte ya tendría que superar lo que sería el instinto de supervivencia. Llegar a la metacognición, que es esta capacidad de pensar sobre mis pensamientos, ¿sí? De relativizar mis opiniones, mis condicionamientos, ¿no? Mis paradigmas. Y esta es la primera apertura hacia la trascendencia. Y es lo que abre el camino espiritual, ¿no? Por ejemplo, los que estamos trabajando desde la psicología transpersonal o desde alguna técnica que incluya lo espiritual, probablemente estemos ya entrando a este nivel o dentro de este nivel, ¿sí? Se comienza a reflexionar sobre la finalidad de la propia vida y del ser. O sea, ya las motivaciones no pasan por lo que la sociedad nos va diciendo que es la vida, ¿sí? Podemos estar toda una vida en el yo social, en el anterior, en el estadio anterior, ¿no? Obsesionados con un puesto laboral, obsesionados con una pareja, con la familia, con mi rol en una empresa, distintas cuestiones, ¿no?, que en un punto tienen que pasar a un nivel de duelo, ¿no?, porque todas esas cosas son temporales y se terminan, y siempre está la oportunidad de que la persona acceda a este nuevo nivel, pero muchas veces no sucede, ¿sí? Siempre esta información se va pasando, sí o sí, por herencia emocional a las generaciones que vienen. Entonces, de alguna manera, si yo nunca me planteé un objetivo de autorrealización para mi vida, más allá, por ejemplo, que ser una madre, ¿no?, de familia, de alguna manera esa información va a pasar a mis hijos y ellos van a tener que aprender, ¿no?, cómo elaborar conscientemente este mandato de ser un buen padre, ¿sí?, o sostener una familia respecto de su deseo de autorrealización en el mundo. Así que esa información que no se aprende en un nivel, siempre se va pasando para que alguien la transforme y la trascienda, ¿verdad? Bueno, en este nivel hay dos obstáculos básicos, ¿sí? Serían superar el relativismo y la falta de sentido vital. Porque claro, cuando ya se llega a esta metacognición, ¿no?, y ya el sentido de la vida no pasa por estas actividades de la vida mundana, de la vida material, que bueno, socialmente se considera que son objetivos de la vida. Claro, se empieza a plantear un sinsentido, ¿no?, un relativismo extremo. Entonces aquí nos dice que respecto de este primer obstáculo se aprende que aunque las perspectivas sean relativas, hay puntos de vista más adecuados y hay opciones mejores que otras, que tiene mucho que ver con nuestros objetivos, ¿no? Los puntos de vista no son malos o buenos, o falsos o verdaderos, no en ese esquema de dualidad, sino que en realidad tienen que ser funcionales, así como las identificaciones, ¿no?, o las estructuras del ego, ¿sí?, que son puntos de vista. Las perspectivas o los puntos de vista que podemos integrar en cada estadio de nuestra vida tienen que ser funcionales a algún objetivo que queremos conseguir, pero no son totales, no son absolutos. Y respecto del segundo obstáculo, se aprende que al trascender el yo, el mundo deviene insustancial, ¿no? Lo que antes tenía sentido, nos generaba deseo y esperanza, se desvanece. Entonces aparece una crisis de identidad, ¿no? Y una pregunta de ¿quién soy yo en realidad? Bueno, y aquí es donde se accede al nivel transpersonal. En este punto, Wilber se apoya en las enseñanzas de las tradiciones místicas orientales y occidentales para poder describir los nuevos estadios de conciencia. Aquí aparece el yo psíquico, el yo sutil, el yo causal y el ser,
¿no? Que serían como 3 jerarquías dentro de este nivel transpersonal. Muchos pueden ya encontrarse en el nivel del yo psíquico, ¿sí? Que es donde se empieza a desarrollar la intuición. Las tradiciones orientales le llamaban a esto como el despertar del ojo del conocimiento, y es donde aparece el testigo, el yo observador, ¿sí? Que de alguna manera es un conocimiento que las tradiciones orientales promovían y estimulaban, y que muchas escuelas actuales de filosofía, de psicología o de estudio, ¿no?, de la mente y de la conciencia, de esta parte profunda del ser humano, han retomado, ¿sí? Por eso se habla de conciencia testigo, yo observador. De alguna manera, todos los que venimos integrando todo este conocimiento a través de las distintas tradiciones, conocemos que este es un punto de práctica esencial, que es exactamente lo mismo que les acabo de mostrar en el esquema del ojo, ¿sí?, y la esfera. El ojo sería ese yo observador y la esfera sería esa identidad. Cuando yo puedo ya reconocerme como ese ojito, no como ese testigo, y no como esa esfera, esa identidad, ya estoy practicando ese yo observador, ¿sí? Entonces la persona se va desvinculando de su mente, de sus contenidos, y se convierte en una especie de objeto que puede contemplar, observar y experimentar desde afuera. Luego ya la persona podría entrar en un estadio mayor, que sería el yo sutil. Es un estado de conciencia en el que se termina de trascender la mente ordinaria y desaparece esta dualidad testigo. Es como que esa práctica del testigo, ¿no?, del yo observador, nos permite empezar a reconocernos en lo observado, ¿sí? Nos permite empezar a vivir, ¿no?, de forma práctica, que todo lo que experimentamos es una proyección de nosotros mismos, que todo lo que vemos somos nosotros mismos. Entonces, claro, se empieza a experimentar esta unidad, esta sensación de comunión, ¿no? Y obviamente, para llegar hasta a este nivel tiene que haber una conciencia de mi espíritu, un reconocimiento, una intuición de que soy algo más de que esta materia, ¿no?, que esta encarnación, algo más que esta identidad, y que soy esa divinidad, ¿no?, que se experimenta a través de estas vivencias limitadas de este cuerpo, pero que como divinidad de alguna manera no puede evitar reconocer que todo lo que experimenta es parte de esa divinidad. Entonces se entra en ese estado de comunión, ¿sí? Se experimenta la divinidad en todo y en todos. Por eso, claro, los grandes modelos, ¿no?, de espiritualidad, los grandes avatares a nivel cultural, siempre nos han enseñado esto, ¿no?, de ver al espíritu en todo, en el otro, ¿no? Ver a Dios en nuestro prójimo. Se trata de esto, de alcanzar este estado. Pero básicamente, si podemos comprender que muchos seres lo han hecho, ¿sí?, es como, bueno, tener la facilidad de ver que hay un camino que se puede recorrer, que si ellos lo han experimentado, yo también tengo esa capacidad, y en esa medida me lo puedo permitir de practicar, ¿sí? Luego se llegaría a un estadio que sería el yo causal, ¿sí?, que corresponde ya a un estado de vacuidad, ¿no? Es como que este yo observador va comprendiendo que el yo que observa nunca entró en la corriente de la vida, ¿no? Esto que decíamos de que la conciencia es lo único permanente, es lo único eterno, ¿no? Por eso se reconoce como su naturaleza original en esa conciencia, y se deja de reconocer con la identidad o con todo lo temporal y lo impermanente. Esto es lo que han estudiado y nos han enseñado las grandes tradiciones orientales de conocimiento espiritual, ¿sí? Entonces, se comprende de que esa conciencia nunca ha entrado en la materia, ¿sí?, de que nunca ha entrado en la corriente de la vida, nunca ha entrado en el espacio, nunca ha entrado en las experiencias de nacimiento y de muerte, ¿sí?, por lo cual se experimenta el vacío, el ser un canal de esa experiencia. Entonces, este testigo ya se reconoce como anterior al nacimiento, a la muerte, al tiempo, al espacio, anterior a toda manifestación, ya se reconoce eterno e independiente. Bueno, claro, en este nivel ya se están integrando las grandes cualidades del ser, que es ¿no?, son los que generan este estado de completud, este estado de totalidad,
y el individuo se experimenta como fundido con la divinidad, pero justamente porque comprende que no necesita nada, sino que todo es una elección de experiencia. Y así se llega al estadio que se denomina yo espíritu, que corresponde al yo no dual, donde ese observador, digamos, ese testigo, ¿sí? Ya se convierte en la totalidad, ¿sí? Es la forma y al mismo tiempo es el vacío, y es el vacío y al mismo tiempo es la forma, ¿sí? Es muy complejo de entender porque no es transmitible a través de conceptos y de información, sino que es una experiencia. Pero bueno, ya existe muchísima literatura y testimonios de estas experiencias, ¿no? De la capacidad que los seres humanos tienen de alcanzar esta experiencia, de fundirse con el espíritu, ¿sí? Con ese ser del cual venimos, y que además, bueno, antiguamente teníamos, ¿no? Todos los escritos de estos seres y todo lo que se podía decir de ellos por la impronta que habían dejado, ¿no? Pero actualmente muchos individuos occidentales llegan a estos niveles de experiencia y también son estudiados a nivel de neurociencias, y hoy en día se puede corroborar, ¿no? Que lo que están diciendo esas personas no viene de un delirio o un desequilibrio, por el contrario, se nota una total armonía y salud en todas las dimensiones de esa persona, ¿no? De ese individuo encarnado. Entonces, hoy en día tenemos mucha más evidencia de que esto es totalmente posible. Y que en realidad, más que entenderlo, tenemos que buscar el poder experimentarlo en nosotros. Entonces, bueno, acá llegamos al punto que me interesaba hoy, ¿no? Poder llegar. Entonces tenemos este ser mayor, ¿no? Esta fuente universal del cual se desprenden todas las pequeñas almas que van teniendo distintas experiencias encarnacionales en distintos niveles de densidad hasta llegar al último, que sería el nuestro. Y en este nivel tridimensional se genera una identidad, ¿no? Y en esa identidad se puede ir ampliando la conciencia hasta volver a conectar con el ser original del cual venimos, ¿verdad? Esto es lo que sería ese último estadio de conciencia, ¿no? Este estadio del yo espíritu, sería poder volver a la misma conciencia de lo que era cuando llegué a este mundo, ¿sí? Pero totalmente consciente, y con todo el proceso de elaboración de todos los niveles concienciales, ¿sí? En los cuales ese espíritu puede experimentar hasta volver a su origen. Ahora, cuando ya podemos reconocer este ser, ¿sí? Este ser fundamental, trascendente, anterior a la encarnación, vamos a ver que este ser tiene algunas cualidades, ¿sí? Básicas, que son como los pilares de su configuración o su diseño. Este ser, ¿sí? Que yo le llamo, ¿no? El código original que cada uno de nosotros traemos, esto sería la esencia, ¿verdad? El ser sería esa totalidad, esa fuente del cual todos venimos. Las almas serían las extensiones, para reducir mucho los conceptos, ¿verdad? Y la esencia sería ese código que permanece en nosotros aún encarnados, pero que de alguna manera nos podemos volver a conectar con ese origen. Bien. Ese código original tiene estas tres características, que son las características del ser, o el espíritu, ¿sí? En la tradición hinduista, budista, también, pero porque bueno, vienen de escritos mucho más antiguos, ¿no? En sánscrito. Bueno, se habla de estas palabras, de estas cualidades en sánscrito, ¿no? Ellos le llaman Sat, Chit, Ananda. El Sat es el poder, el Chit es la conciencia y la Ananda es la dicha. Bueno, el Sat también es la verdad, ¿no? El poder, sí. Pero son distintas palabras que van describiendo estas mismas cualidades. Entonces nosotros tenemos que, claro, cuando nos damos cuenta que somos esa divinidad, que venimos de la totalidad, ¿no? Que venimos de una fuente, ¿sí? Que esa fuente viene a de alguna manera decantarse en este nivel de experiencia, ¿no? Transformándose en múltiples personas, en múltiples
experiencias de vida, ¿no? Como puede ser el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y que todo lo que existe de alguna manera tiene infundida esa energía espiritual, ¿no? Esto es lo que nos decían las grandes tradiciones, ¿sí? Tanto nativas como orientales. La naturaleza búdica, la esencia búdica reside en todos los seres, y las tradiciones nativas nos decían, todo tiene espíritu, todo tiene conciencia. Entonces se trata de esto, cuando nos damos cuenta de que lo que nosotros somos y deviene de la totalidad de lo que es, ¿sí? Nos reconocemos en esa divinidad. Y ahí podemos ver que esa divinidad tiene estas tres características. Si es la totalidad, si la divinidad, ¿no? Lo que corresponde a ese concepto de Dios, la fuente, es la totalidad, obviamente tiene un poder infinito, ¿sí? Tiene el poder porque justamente es todo, ¿sí? Y al mismo tiempo, esa capacidad, ese poder, ¿sí? Hace que todo sea verdadero, que todo lo que es devenga de ese origen, ¿sí? Y no hay nada falso, y al mismo tiempo es eterno e indestructible. Entonces, esta es la primera cualidad, el poder. La segunda cualidad de la conciencia, o del ser, o espíritu, es justamente la capacidad de conciencia. O sea, ese ser es lo único que es, obviamente todo lo puede, porque la creación es sí mismo, y entonces todo lo puede ver, todo lo puede hacer consciente. Y al mismo tiempo todo lo que ve es sí mismo, ¿sí? Por ende, no solo tiene la capacidad de ver y de ser consciente de sí mismo, sino además de reconocer la perfección justamente en las distintas formas que tiene de manifestarse, ¿sí? Acá aparece la capacidad de reconocer belleza y de reconocer perfección en toda la creación. Y al mismo tiempo, como tiene la capacidad de sentirse en toda la creación y de no, de alguna manera no sentir ninguna limitación, ¿sí? Está completo, está entero en sí mismo. Y de ahí también surge el amor incondicional, porque todo lo que es sí mismo, y tiene esa capacidad de amor incondicional. Entonces, por lo menos, imaginándonos desde la idea de la fuente, ¿no? Desde esta idea de Dios, podemos llegar a entender estas cualidades del ser. Ahora, lo más interesante es que nosotros, digamos, el ser humano, a nivel histórico, ¿no? Nosotros veníamos hablando desde esta escuela de conciencia, de que, bueno, el ser humano trae toda una historia, ¿no? Que viene cargada, ¿no? En sus esferas mentales, en su cuerpo mental, donde de alguna manera tiene como diseño algunos programas que le desconectan de la energía femenina. Eso habíamos hablado en las primeras clases, ¿no? Que hay algunas programaciones y configuraciones a nivel de ideas y conceptos mentales que ya de por sí nos bajan esta idea, ¿no? De que nosotros no somos esta divinidad, que no existe una divinidad, que no somos nada especiales, y nos desconectan del ser. Por ende nos desconectan de la energía femenina, ¿no? Por eso esta incapacidad de conectar con lo que siento, conectar con las emociones, escucharme, sentirme, generar un propio discernimiento de qué es lo que yo deseo. Digamos, todas esas capacidades que corresponden a la energía femenina están anuladas. ¿Y cómo podemos encontrar ese anulamiento? Nosotros podemos entender que a nivel histórico eso se ha anulado, pero hoy, en nuestra realidad presente, ¿cómo podemos encontrar, ¿no? este bloqueo de la energía femenina? ¿Cómo podemos encontrar esta desconexión? Bueno, vamos a encontrar que en nuestras esferas mentales van a haber programas que lo que van a hacer es anular estas tres cualidades primarias. Y al mismo tiempo, el entender esto nos va a permitir no solo identificar las distorsiones, o sea, las percepciones, ¿sí? Que vienen de la esfera mental, que nos hacen vivenciar la realidad desde una perspectiva muy alejada de nuestra esencia, ¿sí? Sino que además nos permiten comprender con qué me tengo que conectar para disolver esa distorsión, ¿sí? Con qué información real, ¿sí? De mi propia naturaleza más profunda me tengo que conectar para corregir o
ayudar a que vaya perdiendo fuerza esa programación de distorsión. Por eso esto es tan importante y tan práctico, ¿sí? Bien, entonces claro, cuando nosotros podemos reconocer que podemos con todo, porque el ser tiene una capacidad de poder, de que de alguna manera soy eterno, ¿sí? Por ejemplo, todos los programas de miedo se caen, ¿sí? Todos los programas de miedo al fracaso, de miedo al error, ¿sí? De equivocarme, también se caen, porque de alguna manera yo comprendo que puedo, ¿sí? Que voy a poder, y que de alguna manera no hay nada a lo que tenga que temer. Vamos a hacer un gran resumen, obviamente. Lo interesante de esto sería generar prácticas donde empecemos a ver en cada una de estas categorías todos los programas de distorsión, o una gran cantidad, ¿no? Grandes grupos, que realmente están generando el bloqueo con esa cualidad del ser. Para eso justamente tengo que practicar esta desidentificación. Voy a ver que desde mi ego hay una parte de mí que dice, no, no puedo con esto, no puedo, no voy a poder, no me animo, no sé si voy a ser suficiente. ¿Sí? Y podemos comprender que una parte de nosotros se siente así, que eso tiene que ver con una información familiar de nuestro sistema, donde las personas han tenido esa creencia y esa limitación, pero que si yo recuerdo que soy un ser, una presencia, una conciencia anterior a esa identidad, yo comprendo que desde mi conexión con mi divinidad no hay nada que no pueda, y que tampoco tiene ningún sentido tener miedo. ¿Sí? Bien, lo mismo con las otras categorías, ¿sí? La capacidad de ver. Nosotros, hay muchas cosas de nuestro interior que no podemos ver. Empezamos, por ejemplo, a observar información que viene de nuestra sombra, ¿no? Aspectos que nos parecen negativos, que consideramos feos, que consideramos que no son correctos, no son adecuados. Los empezamos a ver y hay una parte de nosotros que dice, no puedo ver esto, esto es horrible, no lo puedo ver, ¿sí? O también en nuestra realidad hay cosas que vemos que nos hacen sentir mucho dolor y las negamos, las tapamos, las justificamos. Entonces acá hay una programación de que no puedo ver, ¿no? La conciencia es peligrosa. Tomar conciencia puede ser mucho para mí. No voy a poder con esto, ¿no? Ahí se mezcla el no poder con el no mirar, no ver, ¿sí? Entonces ahí tenemos todas las programaciones donde consideramos que algo es feo, que algo es injusto, que algo es un error, que algo no es perfecto, y que por ende no puedo verlo, no puedo procesarlo, y de hecho ahí, bueno, está todo lo que tiene que ver, ¿no?, con las indigestiones, todo lo que no puedo metabolizar, no puedo digerir, porque no lo acepto. No lo acepto porque de alguna manera hay una programación que me dice que no puedo hacer consciente eso, que eso es feo. Cuando empiezo a trabajar en ese programa de que yo soy la conciencia, y todo se trata de que yo sea consciente. Negarme a eso es negarme al flujo de la vida, ¿no? De alguna manera. Y me empiezo a dar cuenta de que todo lo que veo, por más que me parezca feo, es una parte de mí que estoy rechazando, ya esa idea de feo y esa idea de error se empieza a desarmar. Yo empiezo a ver que eso que veo es una parte de mí, no es ni mala ni buena, ¿sí? Sino que es una parte más, y que de alguna manera tiene su sentido, tiene su historia, tiene su porqué, que tengo que respetarla, que puedo elegir hoy ser diferente, pero que eso no lo hace feo, ¿sí? ¿Eso para quién es feo? Ahí me empiezo a preguntar de dónde vienen esos valores, a quién no le conviene que se saque eso afuera, ¿no? Y bueno, vamos a ir a ver muchas cosas en la familia, pero después nos va a llevar a lo cultural. Son un montón de programaciones que, por más que nuestros padres, algunas personas de nuestra familia hayan sostenido o hayan llevado como bandera, luego nos vamos a dar cuenta que nunca benefició a nadie esta programación, ¿no? Que ni siquiera el quien quería tener control era beneficiado por esta programación, porque todo se basaba en una carencia emocional, en la necesidad de tener control para tener seguridad, que probablemente lo aprendió de algún entorno social, ¿sí? De alguna circunstancia en la que sus ancestros tuvieron que vivir. Bien, y luego tenemos entonces el sentir, ¿no? Que justamente es esa capacidad de vivenciar, de sentir todo lo que tiene que sentir este cuerpo humano y este avatar encarnado en esta identidad de lo que hoy me reconozco, ¿verdad?
hay programas que nos dicen no sientas porque te va a doler, no sientas porque no vas a poder, te va a generar sufrimiento, no vas a poder con el dolor. Nuevamente se vuelve a conectar con programas del no poder, ¿no? Y del no ver, pero que finalmente van a estos programas de no sentir, de protegernos, ¿sí? Y bueno, realmente vamos a darnos cuenta de que todo en esta experiencia se trata de justamente vivenciarlo, sentirlo, para poder generar un aprendizaje de eso. Nos vamos a dar cuenta que todas las emociones tienen su función, que no son malas o buenas. Pueden tener un rango vibratorio, pero todas tienen una función, y en la medida que cada emoción está apareciendo, me está mostrando algo que yo tengo que integrar, ¿sí? No tiene que ver con la realidad externa, tiene que ver con algo mío, que está ahí afuera, o adentro mío, pero que de alguna manera yo me estoy separando de eso, lo estoy juzgando porque no lo tengo integrado, ¿sí? Entonces sentir esas emociones me van a llevar al origen de ese rechazo, de esa exclusión, ¿sí? De esa separación, de esa fragmentación de nuestro ser en muchas subpersonalidades, y una vez que yo me permite integrar, claro, vuelvo a entrar en el amor incondicional, no hay forma de integrar esos aspectos rechazados sin el amor incondicional. Entonces, claro, cuando uno se empieza a dar cuenta de que las cualidades naturales de nuestro ser son justamente esta sensación de poder, de potencia, en el sentido de que nuestra alma es eterna y solo viene acá a experimentar, nos damos cuenta de que todo lo que vemos de alguna manera es perfecto y que podemos sentirnos completos, que no necesitamos nada, que todo es por elección. Ya con esas comprensiones nos alineamos nuevamente a la esencia, nos alineamos nuevamente al ser. ¿Y qué pasa? Claro, cuando empiezan a aparecer programas viejos que nos hacen sentir limitados, que nos hacen sentir que tenemos que hacer las cosas por obligación, o que nos hacen rechazar o juzgar las experiencias que tenemos, o resistirnos a las mismas, se nos va a empezar a prender la alarma de la conciencia de por qué lo estoy viviendo así. Si podría vivirlo de esta otra forma. Bueno, ahí hay un programa para trabajar, para ser consciente, ¿no? Es como un proceso, porque realmente se trata de, bueno, hago consciente el programa, ¿no? Reconozco los programas limitantes, reconozco de dónde vienen, ¿no? En mi familia, qué sucedió, qué vivencias hubieron, bueno, eso tiene que ser un tiempo, ¿no? No quedarnos para siempre ahí en la investigación, sino, bueno, entender un poquito la historia familiar para comprender por qué se generaron esos programas, ¿sí? Pero una vez que uno comprende el origen y reconoce el programa, solo queda la parte de el entrenamiento personal, ¿sí? En dejar de darle mi energía vital, que es mi conciencia, a esos viejos programas, y empezar a redireccionar, digo yo, ¿no? Es como que el foco de nuestra conciencia ya no esté tan en piloto automático, ¿sí? De alguna manera conduciéndose por esa vieja programación, sino que empezamos a tener estas alarmas que nos permiten tomar conciencia y decir, ok, pará, ¿por qué lo estoy viendo así? Bueno, veo, reconozco, veo dónde viene, pero una vez hecho esto tengo que permitirme a través de alguna técnica o tecnología de la conciencia, ¿no? Como le digo yo, que pueden ser decretos, que pueden ser meditaciones, que pueden ser prácticas corporales, pero ayudarme con alguna de estas tecnologías de la conciencia para volver justamente a alinearme con esas cualidades del ser. Esto es lo que tengo que comprender. De hecho, esto sucede naturalmente cuando nos conectamos con cierta información, con cierta sabiduría, con personas que están vibrando con otro paradigma, con otra forma de ver, con un terapeuta. Bueno, pasa esto, que en realidad lo que nos está permitiendo ese otro es entrar en un paradigma, en una forma de ver mi realidad que está más alineado con el ser, ¿sí? Pero para mí es importantísimo que entendamos que eso es lo que está pasando. Si no, claro, me siento mejor cuando hablo con esta persona, me siento mejor cuando escucho esta información o cuando hago tal práctica, pero no llego a entender por qué. Bueno, esta es la razón, ¿sí? Porque de esta forma nosotros empezamos como a reconocer que somos mucho más que este avatar, ¿no? Humano, que somos algo infinito, ¿no? Anterior, y que desde ese ser nosotros podemos conectarnos con nuestra naturaleza más profunda. Y desde ahí empezar a vivir nuestra vida con otras formas, ¿no? Con otra integración, con otra comprensión.
¿sí? Pero es una práctica, porque el entender este conocimiento solo nos permite, bueno, la guía práctica para probarlo, ¿sí? Pero después justamente vamos a tener todo el tiempo este juego, ¿sí? Entre, bueno, el aspecto antiguo, ¿no? Y los nuevos paradigmas, las nuevas plataformas de conciencia, que de alguna manera tiene que ver con este conocimiento, ¿no? Que les decía, bueno, de la conexión con nuestra divinidad y de comprender cuáles son las cualidades de esa divinidad, pero que claro, en la medida que más seres humanos lo vamos comprendiendo, lo vamos aplicando, lo vamos accionando, vamos generando un campo de información nuevo para el resto de los seres humanos, que ya pueden tomar esa información con mucha más facilidad y menor resistencia, ¿sí? Bueno, muy bien, hemos llegado al final de las diapositivas. Espero que haya quedado clara toda esta información. Así que bueno, vayan comentándome cómo les resuena esta información, qué dudas les quedan, a ver si hay algo que yo estoy pasando por alto, ¿sí? Y podemos profundizar o detallar más en ese aspecto. La tendencia de la psique humana, entonces, es desconectarse de estas tres actitudes divinas, programadas, digamos, mejor dicho, son programas, estas tendencias son programas que tienen la función de limitar el poder, el ver y el sentir, ¿no? Estas cualidades divinas, ¿sí? Y bueno, de alguna forma entendamos, ¿no? Que ¿cómo se generó? Bueno, es lo que hablábamos la clase anterior, lo que decíamos un poquito hoy. Hubieron distintas circunstancias históricas donde nuestros ancestros no solo tuvieron que vivir esas situaciones, sino que tampoco tenían otra información para apreciar, ¿no? O sea, durante mucho tiempo se generó esta desconexión de la cultura, de la sabiduría más profunda de las comunidades, y luego se llevó a las comunidades a experiencias donde no tenían formas de comprender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se vivencia una guerra, ¿sí? Donde se pierde a los seres queridos, pero no se tiene esta información de lo que es la muerte, qué es el paso a otra vida, digamos, qué es la vida más allá de la muerte, cuál es la historia o el recorrido del alma, como es una información que tenían culturas muy antiguas. Pero es como si de un tiempo a esta parte, ¿no? La cultura occidental se fue alejando de esa información, de alguna manera haciendo que pierda acreditación no cultural, y generando situaciones, por ejemplo, de muchas pérdidas, ¿no? De seres queridos. Entonces, claro, nuestros ancestros tuvieron esas experiencias, pero no tuvieron con una comprensión para vivenciarlo desde un lugar, ¿no? Más amplio. Entonces, claro, quedan estas huellas emocionales, ¿sí? Viví esa experiencia, lo viví desde una percepción de dolor, de sufrimiento, desde un nivel de conciencia bajo, desde un nivel de conciencia de supervivencia, pero tampoco tuve mucho tiempo para elaborar o procesar esto, sino que tuve que seguir adelante con mi vida. Entonces esa información de dolor va pasando a las generaciones posteriores. Y ahí vamos llegando nosotros, ¿no? Que traemos todas estas heridas emocionales, ¿sí? Estas heridas van dejando como filtros para interpretar la realidad. Entonces, bueno, ahí está esta parte de que nos van sucediendo distintas situaciones que van activando esas heridas ancestrales y estos programas. Pero de alguna manera, todas estas programaciones no nos permitan avanzar porque mantienen este paradigma, ¿no? De no poder, de no mirar y de no sentir, ¿sí? Así que bueno, esto me parece sumamente importante. Vamos a ver si hay algo más que no me quiero olvidar. Bien. Bueno, más o menos esto, ¿no? Que tenemos este ego, ¿sí? Que tiene estos programas. Y vamos a tener que hacer un trabajo de mucha conciencia para generar una plataforma, ¿no? Como un sistema operativo, ¿no? Un ego más pulido, porque sí, necesitamos una identidad. Pero el tema es que tiene mucha información que va al punto de disminuir el potencial del ser en vez de justamente promoverlo. Entonces ahí es donde viene el trabajo de conciencia, ¿no? Cómo trabajar, ¿no? Para ir como corrigiendo estas distorsiones y permitiendo que nuestra identidad o nuestro ego
humano actual se alinee más a las cualidades de nuestro ser o esencia, ¿sí? Bueno, muy bien. Así que acá estamos con esta información sobre el ser y la esencia. Espero que les haya gustado, que les haya parecido dinámico, que la información quede bien clara, bien nítida, tanto en imagen como en audio. Espero que así sea. Y bueno, ya nos vamos a ver prontito, ¿no? Para el 24 de abril, para la próxima clase abierta en vivo de conciencia orgánica. Espero también traerles información, sea por las distintas redes, estar compartiendo siempre con ustedes. Así que bueno, que tengan unas hermosas semanas, que puedan descansar ahora con los días que se vienen de fiestas, de festividades, bueno, en cada parte del mundo, ¿no? Seguro que será distinto. Bueno, acá en Argentina tenemos algunas festividades, así que bueno, la mayoría de las personas aprovecha para descansar, pero bueno, se necesita justamente mucha energía, de esta energía femenina que hablábamos, ¿no? De conexión al propio cuerpo, de descanso, de restauración, para poder seguir en este camino de conciencia y de integración, ¿no? Y poder sostenernos a nosotros mismos y sostener a los otros. Así que bueno, les deseo esto para estas próximas semanas y espero pronto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Adiós.